El origen de la Constitución de El Salvador, que está vigente, hay que buscarlo en el golpe de Estado del 15 de octubre de 1979, que derrocó al general Carlos Humberto Romero, el último presidente militar que tuvo el país. Inicia entonces un turbulento periodo político con la primera Junta Revolucionaria de Gobierno, luego de la cual hubo varias. Rubén Zamora fue ministro de una de las juntas de gobierno y valora la trascendencia del golpe de Estado. Pero ¿qué característica tiene el golpe de Estado en El Salvador? Y es que lo primero que hace la Constitución es decir, queda sin vigencia la Constitución existente. Durante 3 años, El Salvador estuvo sin asamblea legislativa, sin presidente de la República, y el poder lo ejercían juntas de gobierno. Pero el 28 de marzo de 1982, el pueblo fue llamado a elecciones populares para elegir una asamblea constituyente, que tomó su poder el 26 de abril del mismo año. Como presidente fue electo el mayor Roberto Daguizón, fundador de Arena, y el 2 de mayo de 1982, la Asamblea Constituyente elige como presidente provisional al doctor Álvaro Magaña. Aquella asamblea solo tenía 60 diputados, el PDC tenía 24, Arena 19, el PCN 14, AD 2 y PPS 1. Francisco Merino es el único diputado constituyente que sigue en la Asamblea Legislativa y recuerda lo complejo que fue redactar la Constitución cuando la guerra civil iba en escalada. Lamentamos el deceso de varios colegas diputados que fueron asesinados a balazos en circunstancias verdaderamente penosas, pero de alguna manera eso nos obligó pues a mantener una actitud de entereza, de firmeza. Nosotros creyentes en que el sistema democrático es lo mejor para un país que quiera preservar sus libertades. La Constitución de 1983 fue elaborada en 19 meses. Fue aprobada el 15 de diciembre de 1983 y entró en vigencia 5 días después. Raúl Beltrán Bonilla, que en aquel momento ejercía como periodista, habla de cómo eran las cosas entonces en el Salón Azul. Era una buena oportunidad, era la referencia, donde el periodista se sentaba a la par del diputado en el curul. Ahí nos sentábamos. O nos sentábamos en las mismas gradas donde está el Salón Azul. Ahí nos sentábamos esperando hablar con los que fueron, uno de los que recuerdo fue vicepresidente, también con don Julio Adolfo Rey Prende. Ahí uno se sentaba en las gradas a conocer las opiniones, es decir, había un poco más de calor humano. Pero la Constitución no paró la guerra civil. El enfrentamiento armado continuó por 10 años más, hasta que en 1990 empieza el proceso de diálogo y negociación de los acuerdos de paz, que se alcanzaron el 16 de enero de 1992 en el castillo de Chapultepec, México. Pero antes de la firma de la paz, hubo varias reformas constitucionales. Se redefine el rol de la Fuerza Armada, se crea la Policía Nacional Civil, el Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, entre otros, que explica Rubén Zamora y el diputado Francisco Merino. Refuerzan mucho más algunas funciones de cómo se gobierna. Se separa la policía de la Fuerza Armada. Se reforma el artículo que le daba a la Fuerza Armada un montón de funciones y se deja la Fuerza Armada, su única función es defender la soberanía del territorio salvadoreño. Pero pues sí pudimos apreciar cómo, dejando las armas de lado, pues surgió un espacio mayor para el debate de las ideas y de poder hacer realidad no solo lo que la Constitución establecía, sino también las reformas que había tenido en 1991. 37 años han pasado desde la entrada en vigencia de la Constitución de la República y 28 años desde la firma de los acuerdos de paz. Pero ahora, el vicepresidente de la República junto a un grupo de abogados estudian hacer reformas, ya que quieren una carta magna en tiempos de paz. Somos el único pueblo en el mundo que ha hecho una constitución en tiempos de guerra. Quiero es que ahora quede la constitución como una constitución de tiempos de paz. Rubén Zamora y Francisco Merino consideran que la paz o la guerra es ajena a la Constitución. Tiene muy poca relación.
porque la Constitución es válida en tiempo de paz y en tiempo de guerra, porque es el acuerdo fundamental entre la sociedad y el Estado. No comparto plenamente esa opinión, porque no se trata de que porque ahora hay paz, todo lo que se escribió en la Constitución del 83 ya no tiene validez. Eso es quizás un argumento para justificar una tarea que les han asignado a este grupo y decir, miren, ahorita nuestro trabajo es lo más importante para la historia del país. Y si bien Raúl Beltrán Bonilla está de acuerdo en que la Carta Magna debe ser actualizada, advierte que hay artículos pétreos que no deben tocarse. Las reformas que vienen yo no les tengo miedo, al contrario, es una Constitución que 38 años después nos marca que nos quedamos anclados allá, hay que modernizarla. Las reglas pétreas o los artículos pétreos deben conservarse, por ejemplo, la no reelección presidencial. El estudio a la Constitución y propuestas de reforma se conocerá hasta el próximo 15 de septiembre de 2021, aseguró el vicepresidente Félix Ulloa. William Chanta, TCS Noticias.